vamos a escuchar la intervención de una de las proponentes de esta enmienda constitucional. Así es, se trata del asambleísta por Loja, por el movimiento Creo, Yanine Cruz. El 2 de la Constitución de la República tiene un objetivo primordial, es hacer justicia frente a la distribución de recursos de una manera mucho más justa. Durante mi vida profesional, académica y actualmente como legisladora del país, he sentido de cerca y observado esta dura realidad del sector rural, donde la pobreza, la inequidad y la discriminación ha sido lamentablemente la carta de presentación, tanto ayer como hoy, afectando a este grupo de ciudadanos. Veo aún con tristeza, pero también con preocupación, cómo los agricultores de nuestro sector rural sufren día a día para poder vender sus productos de una manera más equitativa y justa. También nos duele ver cómo muchos padres y madres de familia no pueden acceder para sus hijos a condiciones educativas de mejor calidad, porque las vías rurales no permiten acercar a la escolaridad. Ordenando mis ideas, señores legisladores y pueblo ecuatoriano, reflexiono y me pregunto, ¿qué vamos a hablar en la mañana de hoy? Quizás podría decirles que nos convoca el poder analizar una enmienda o una reforma al artículo 272 de la Constitución, pero eso sería totalmente superficial, sin entender cuál es el objetivo primordial de esta enmienda a la Constitución. Quiero señalar que somos aproximadamente 17 millones de ecuatorianos, de los cuales 6 millones viven en el sector rural. 4 millones de ellos, lamentablemente, viven en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, ¿de qué deberíamos hablar hoy, esta mañana? Hoy hablo para los 60% de esos ciudadanos del sector rural que no pueden acceder a servicios básicos, que no pueden acceder a la educación por la lejanía de las escuelas y el mal estado de las vías, para aquellas personas que no han logrado enfrentar condiciones oportunas para poder salir cuando tenían alguna enfermedad y necesitaban con urgencia llegar a un hospital, a un centro de salud. Buscamos enmendar la Constitución, legisladores, para ese enorme 76%, o dicho de otra manera, para esos 4.700.000 personas de los poblados rurales que tienen lamentablemente empleos precarios. Ayer, hoy y mañana se trata sobre los campesinos, sobre los agricultores, sobre los transportistas, sobre el tema de la escolaridad, etcétera. Yo quiero darles un dato que a mí realmente me ha asombrado. Solamente 7 años es el promedio de escolaridad en el sector rural, es decir, solo alcanzan a la instrucción primaria. Y pese a esa dura realidad, quiero señalarle que las actividades que se dan en el sector rural, como la agricultura, la ganadería, generan la mayor cantidad de participación en el empleo del Ecuador, aproximadamente el 30%. Son estas las preocupaciones que me motivaron para impulsar esta enmienda que da la mirada al sector más olvidado, que es al sector de la ruralidad. Es por eso que tengo que agradecer a todas las bancadas cuando en noviembre de 2018 solicité su apoyo. 46 legisladores no pensaron ni dudaron en apostar a esta enmienda. Luego de esto, salió el dictamen en abril de 2019, un dictamen favorable, siendo así el Pleno de la Asamblea, que conforma la Comisión Especializada para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas Constitucionales. Por lo que es importante mencionar que este trabajo en conjunto con todos los legisladores que conformamos esta comisión especializada ha sido sensible frente a la realidad del sector rural. Agradecemos también la presencia del CONGOPE, al Consejo Nacional de Competencias, a la CONAGOPARE, al AME y por supuesto a los prefectos que se sumaron en el aporte, como al prefecto de la provincia de Loja. Quiero, señores legisladores, analizar claramente en qué consiste la reforma al artículo 272. Lo que busca claramente la reforma del artículo 272 de la Constitución, el mismo que establece los criterios de distribución de los recursos para los gobiernos autónomos descentralizados provinciales.
Actualmente, el artículo considera 3 criterios claramente identificados. Primero, el tamaño y la densidad poblacional. Segundo, las necesidades básicas insatisfechas, jerarquizadas y consideradas en relación a la población territorial de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Y el tercero, logros en el mejoramiento de los niveles de vida, el esfuerzo fiscal, administrativo y el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Desarrollo de los gobiernos provinciales. Nosotros, señores legisladores, para que quede claro, proponemos incluir un cuarto numeral en donde se tome en cuenta los kilómetros de las vías rurales, quedando de la siguiente forma. Señor presidente, legisladores, me permito dar lectura a este cuarto criterio que solicitamos se incorpore. El número de kilómetros existentes y proyectados en las vías rurales correspondiente al territorio y jurisdicción de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Me permito observar y resaltar que esta enmienda habla exclusivamente de los GATS provinciales, como bien hizo referencia la asambleísta Elizabeth Cabezas, puesto que es la competencia de las prefecturas y de los gobiernos, obviamente, autónomos descentralizados, el poder mantener, cumplir, ampliar la vialidad rural, como reza en el artículo 262, numeral 2. Asimismo, quiero poner en consideración uno de los elementos claves para no negarnos a la posibilidad de dar una mirada a estas vías rurales. El artículo 238 de la Constitución establece los principios para la repartición de los recursos económicos de los GATS, los cuales son solidaridad, subsidiariedad, equidad territorial, integración y participación ciudadana. Analizando este articulado, que actualmente es la forma de distribución, nos permite entender que lamentablemente no se ha cumplido con estos principios establecidos en el artículo 238 de la Constitución. Dicho todo esto, es lógico e imperativo actuar en beneficio de todas las provincias, sobre todo del sector rural, en condiciones mucho más equitativas. Señor presidente, colegas legisladores, de las diferentes bancadas, por supuesto, podemos discrepar en muchos temas políticamente, pero me parece que tenemos que coincidir plenamente en reconocer que hay un trato lamentablemente discriminatorio al sector rural. Hoy es importante reconocer que la pobreza lamentablemente golpea también a este sistema económico de la ruralidad, un tema que no solamente tiene una responsabilidad política ni legal, sino también de un alto compromiso moral con nuestros sectores. Y dicho de paso, señor presidente, yo sí quiero señalar que las últimas protestas sociales, la conmoción social, obviamente obedece a ese reclamo de este sector rural, no solamente por la falta de recursos de este gobierno, del gobierno anterior y de los gobiernos obviamente anteriores. Son décadas de décadas que lamentablemente no hemos podido contribuir para satisfacer la necesidad del sector rural. Yo quiero dejarles una incógnita a ustedes. ¿Cuál será la probabilidad de una persona nacida en el sector rural que no tiene acceso a la educación, que no logra tener acceso a la salud y con pésimo estado de las vías rurales para poder romper ese círculo vicioso de la pobreza? Me parece, colegas legisladores, que hoy tenemos una responsabilidad con el sector más deprimente del país, poder dar un criterio nuevo al artículo establecido de la Constitución. Sería un paso importante para demostrar la sensibilidad que nosotros tenemos frente a la falta de oportunidades de este sector. Yo quiero señalar que sería importante de nosotros poder llegar a darle una respuesta a los sectores tanto de la agricultura, tanto de la ganadería, tanto obviamente de la ruralidad, y preguntarnos que si será acaso esta la solución a las diversas problemáticas del sector rural. Nos gustaría señalar que sí, simplemente decirles que es un paso importante que nosotros estamos dando para el sector rural. Así que, señor presidente, realmente me parece que esta enmienda corresponde a buscar un equilibrio en la equidad de los recursos. El sector rural, los 6 millones de ecuatorianos, también merecen un trato humanitario.
Muchas gracias. Era la intervención de la